Estamos de vuelta en El Tablero, ya estoy con Iván Redondo. Muchísimas gracias por estar con nosotras en Canal Red. Es un honor y oye, os felicito por este canal tan espectacular y con la reacción que tenéis y la verdad es que la primera vez que lo piso, aunque sigo... Es verdad. Y la verdad es que os doy la enhorabuena. Y yo estoy muy contenta además porque yo lo comentaba ayer en mis redes, me he devorado el manual. Ayer lo he releído por partes porque quería hacer algunas anotaciones, pero me he devorado el manual porque es un libro rapidísimo de leer. Es el primer libro de Iván Redondo, que yo no me lo podía creer. Yo esperaba, yo decía, tendrá 4 o 5, este será el del periodo de jefe de gabinete. No. Pero como sabemos que nada es casual, y tú lo sabrás mejor que yo, ¿por qué lo sacas ahora? Bueno, son varios puntos, ¿no? O sea, es una historia para todos los públicos, que yo creo que cuando pues los espectadores puedan leer los primeros capítulos se van a dar cuenta perfectamente que se cuida muchísimo el lenguaje y que no es un manual de ciencia política, aunque la tienes, tiene un punto de testimonio y tiene también una historia de superación personal y una hoja de ruta profesional. El porqué más íntimo, porque yo estoy aquí en Canal Red y yo me voy a mojar hoy en todo lo que tú me digas. A ver, dicen que en la vida todo el mundo tenemos 3 actos, ¿no? Y yo he sido padre hace 3 años de una preciosa hija, Naya, que conociera el primer acto de sus aitás. Y bueno, pues lo van a encontrar. Entonces, hay muchos puntos personales que cuento como jefe de Moncloa, como asesor, la evolución del asesor al consultor político, al estratega, al jefe de Moncloa, pero también la evolución de la persona, ¿no? Porque hay un gran debate que pasa muchas veces con los asesores y cualquiera que le guste ser asesor lo tiene que saber, y si en algún momento ha participado en la sombra lo habrá sentido, que es muchas veces crean personajes y el reto del manual es también que la persona sea cabeza de cartel y devore al personaje. ¿Qué me está pasando estos días? Me está costando, Laura, tú y yo nos conocemos, para que todo el mundo lo entienda, hace 10 años, en su momento, no lo voy a citar, ¿vale? Pero en otro programa que lideraba Pablo Iglesias, y entonces yo soy una persona que soy muy disfrutón y muy jugón, y entonces pues en el momento que coincidí contigo, pues vi que te gustaba la música, vi esa manera de educar la mirada ante lo nuevo, buscando la creación original siempre, también es lo que trato de proyectar con el manual. Hay una banda sonora de este libro, debo decirlo. Además yo digo, aquí yo hubiera puesto esta otra canción, pero bueno, está interesante. Pero claro, hay el personaje. El personaje que nos enrumba en todo el libro es el director. El director es Iván Redondo. Pero claro, tampoco es casual que utilices hablar del director todo el tiempo y no en yo, sino hablar en esa tercera persona. Mi pregunta es, ¿qué tanto dejas a Iván Redondo fuera del director que nos cuente la historia? Es decir, ese Iván Redondo que no nos cuentas, ¿cuánto en porcentaje está? Porque sí me parece relevante. El director tiene una función muy concreta que es hacer que pasen cosas. En Moncloa en concreto. O evitarlas. ¿No? O evitarlas, exacto. Total. A ver, un jefe de Moncloa, un asesor, su función principal, el objeto, la misión y el objetivo es captar información, transformarla en conocimiento para la toma de decisiones del primer ministro, del presidente del gobierno. Es un libro que el alma es primera persona total. O sea, me han sangrado los dedos tecleando. Y me han venido canciones y momentos, y ahí está el Spotify del libro para que si queréis, pues en cada capítulo podáis vivir también qué tenía en la cabeza. A veces de manera inconsciente, otras veces de manera consciente. Y la música, como la política, se respira. Pero está en tercera persona porque me era muy difícil poder hablar de mí mismo y poder plantear también un manual, y quería que cuando hablo, por ejemplo, del vicepresidente con coleta, nadie sabe quién es. Es que nadie sabe quién es, pero es que está tirado, es saber quién es quién, ¿no? O sea, y si no, googleas un poquito y entonces tiene ese truco, ¿no? Pero quería que cuando hablamos de diferentes protagonistas y cómo conectan entre ellos personas tan diversas, y eso es nuestra democracia española fuerte, pero también, lo más importante, nuestra materia social, bueno, pues que no hubiera barreras, porque a veces pones un nombre y otra vez personaje y persona, y te olvidas de la persona. Entonces me parecía que podía ser una técnica interesante, diferente, y luego era el primer libro y quería hacerlo muy personal, pero todo el mundo tiene que saber que es casi imposible, y si no, Google te ayuda, no saber quién es quién. O sea, es muy fácil reconocerlos. Cada personaje es rastreable. Yo te iba a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que conversaste con el presidente Sánchez? A ver, hace unas semanas tú estuvimos 450 personas, la verdad es que una pasada, en el Teatro de Bellas Artes de Madrid. Yo tenía el vértigo digo, esto no lo llenamos, pero si yo no soy nadie, o sea, pero la verdad es que te agradezco que fueras y tuvo muchísima acogida. Entonces yo tenía una idea
de acto. Y bueno, pues le envié un mensaje al presidente y le pedí permiso también, primero para explicarle la idea y si podía invitar a algunas personas del gobierno. Yo soy una persona de orden. Vale, bueno, Pablo Iglesias, que es buen amigo desde hace años, lo sabe perfectamente y soy de verdad. Yo creo que la política es afecto y talento y lo más importante es el afecto. Incluso el talento puede estar o no, pero seguro que se puede trabajar. Y a veces, no a veces, casi siempre, en equipo. Entonces, pues hace unas semanas, ¿no? Y me dijo que le parecía fenomenal. ¿Qué quería? Pues un acto de personas que conectan con personas y casi de reivindicativo de los asesores. Entonces, en lugar de poner a un ministro, que no invité, porque los que echaran de menos un acto clásico de colorín del Madrid DF y con rímel, pues no era la filosofía. Pero sí subimos al escenario a nuestra ministra, Magdalena Chércoles, secretaria histórica del Palacio de la Moncloa. Histórica, sí. Trabajó para todos los presidentes del Gobierno de España, empleada pública, y para todos los jefes de gabinete. Y me pareció que tú estuviste ahí, el testimonio de Magdalena fue espectacular y representa muy bien cómo personalmente entiendo la política, que es un deporte de equipo. Entonces, intentar no escaparnos, muchas veces todo es una estrategia desarrollada en algo, ¿no? En este caso es una vida desarrollada en un libro, que es más allá de una estrategia. Es verdad. ¿Y cómo puedo representar? Pues me representa Magdalena. Y también una idea del servicio público que reivindico y que hay que prestigiar, porque muchas veces se habla de los funcionarios y se habla de manera peyorativa. Y nosotros somos generación de la democracia, ya son 50 años de democracia y tenemos que reivindicar a las personas que están detrás, discretas, como Magdalena y muchos más. Entonces me parecía que era nuestra ministra. No, sin duda, Magdalena además dio un testimonio que a mí me pareció, eso de cosas que todavía me sorprenden de España, que eso yo lo he hecho en falta hace una década ya, entonces en realidad ya no me sorprenden tantas cosas, pero ella me sorprendió. Eso me gusta, me da apetito. Pedro Sánchez ha leído el libro, ¿lo sabes? ¿Te ha contado algo? Le he enviado el libro. Sí. O sea, te da la Debe estar leyendo muchas cosas, yo lo sé, pero a lo mejor le interesa leerlo. Bueno, y tiene un TikTok, ¿no? Bueno, no lo sé, igual no dice nada, o sí, pero me contestará. En cualquier caso, te dan como 10 libros, ¿no? La editorial, el grupo Anaya Contraluz. Bueno, pues fueron para mi familia y uno fue para Pedro. Entonces le envié el libro con una nota. No sabremos qué dice la nota. No, eso no puedo. Por preguntar. Pero bueno, somos dos personas. Han vivido muchas cosas. Sí, muy empáticas y nos conocemos muy bien, ¿no? Y entonces, bueno, le lancé un mensaje íntimo que él lo reconoce, lo coge así, Laura, a la primera. Entonces, lo estará leyendo, tiene una semana infernal. Y se lee rápido, pero se lee rápido, que es lo que yo creo, sí. En un par de horitas lo tiene hecho. Y ahí te iba a preguntar, hay un momento en el libro que además yo viví muy de cerca, no dentro, pero muy de cerca, entonces yo tengo también mi propia historia y mi propio manual, que tiene que ver con la moción de censura. Es especialmente relevante porque, claro, la moción de censura fue clave, fue fundamental. Y una cosa que tú planteas, y que es verdad, es que ya antes, en Expansión, si no me equivoco, escribes un artículo hablando de cómo una moción de censura podría prosperar en un contexto como en el que estábamos, tan endiablado, tan de bloqueo, tan complejo. Esa lectura la había hecho antes ya, o sea, también en ese mismo periodo le estaba haciendo Podemos, porque de hecho Podemos presenta una moción de censura muchísimos meses antes, de hecho un año antes. Sí. ¿No? Y esto me parece relevante porque, claro, tú en la banda sonora de ese capítulo cuentas, de alguna forma, algunos estábamos cantando algo así como Nothing's gonna stop us now, cuando se gana la moción de censura. Y yo de alguna forma recuerdo que en Podemos, cuando se hace el análisis un año antes, pensábamos más bien en Don't Stop Believing, The Journey, porque es como, se puede sacar a Mariano Rajoy. Claro, Se podía. ¿Cuánto tardó el presidente Pedro Sánchez en animarse a esa moción de censura? En realidad yo creo que por instinto político, hoy nadie duda, ¿no? Entonces el Partido Socialista era en las encuestas, para que todo el mundo lo entienda, en la matemática política, por ejemplo, en el año 17, que es la moción de censura que estás planteando, la que plantea Pablo Iglesias e Irene Montero, una fase de censura mágica de Irene Montero, donde tiene un discurso espectacular, y Pablo hace la parte más propositiva, sabiendo que va a perder la moción, pero dejando para la historia muchos mensajes interesantes. Claro, en aquel momento era un poco irreal, porque piensa que el Partido Socialista salía de unas primarias por esas fechas, en mayo, y tendría su congreso del Partido Socialista, ¿no? Entonces, pasaría un año después. Como opción, yo entonces, que ya conocía a Pablo Iglesias, porque nos conocimos en el 2016, en un cara a cara así como el que tenemos ahora, en televisión que tuvimos, pues la verdad es que donde aprendimos los dos, yo creo, lo digo humildemente, muchas cosas. Es lógico que él estuviera casi por método, por raza, por taco corto, por césped, con los ojos bien abiertos de que esto podía pasar. Y Pedro Sánchez, pues sí, en ese momento nunca se lo pregunté, pero solo con ver la moción de lo que sucedió, pues ya sabes que es una opción, ¿no? Y es verdad que cuando se ganan las primarias, a mí luego oficialmente me ficha el Partido Socialista un 8 de septiembre de 2017, que ese
un día de Extremadura, porque Exactamente. como la política y la vida hace círculos, Sí, sí. de repente sucedió así. Bueno, pues no sé qué pasó, Laura, pero en realidad pues, me inspiré e intenté aplicar el método que es traer el futuro al presente, probablemente imbuido por ese espíritu que estaba viendo también en el Congreso, pero como punto relevante para mí, bueno, pues hay un momento en el que dirijo la moción y no me acordaba del artículo. Y quiero ser honesto en ese sentido, porque cuando ganamos la moción de censura, de repente, pues algunos compañeros del diario El Mundo, de Antena 3, de diferentes medios de comunicación, me venían, Iván, pero si ya lo escribiste hace 12 meses, ¿no? Entonces, quiero contar un poco esa anécdota y la cuento en el libro, en el manual, con la máxima humildad. Luego estás jugando el partido para que todo el mundo y la audiencia lo tenga claro y estás en el partido. Y la verdad es que no me acordaba de nada, ¿no? Pero fue un momento mágico. Recuerdo a muchas personas que luego serían vicepresidentes y ministras llorando aquel día, y fue un momento de muchísima ilusión. No fue una moción de censura que exigía limpieza, que exigía convivencia y que exigía justicia social. Y yo quiero recordar, porque todo el mundo puede decir, oye, el momento de oportunidad, la condición de posibilidad fue la sentencia de la Gürtel. Sí, perfecto, pero en España, para ser primer ministro o presidente del gobierno de España, tienes que ser un político libre. ¿Y qué sucede? Que tienes también que ser capaz de garantizar la convivencia democrática en tu país. Yo recuerdo a todo el mundo que Cataluña y Euskadi, Claro. que para mí son nacionalidad o nación, como tú quieras, luego si quieres hablamos un poquito de esto, dentro de España, el 90% de sus diputados votaron que sí. Y en España las mociones de censura, artículo 113 de la Constitución española, se ganan con mayoría absoluta. O sea, para que entendamos que no es una votación simple. Fue un momento mágico, un privilegio vivirlo, y luego, pues, a mí la política, que me ha dado todo, la verdad, le he dado todo, pero me ha dado todo, me ha dado también muchas personas a las que admirar y muchas personas con las que he podido conectar y aprender. Y eso es un momento para mí, fíjate que estamos en el 2026, 2018. Pero sigue siendo icónico, pero yo recuerdo mucho y por eso también, claro, ese es como un momento mágico, fundante también de lo que vendría después. Sí. Ahora hablamos a hablar del hoy, pero claro, hay un segundo momento, porque esa es la moción de censura que empieza Pedro Sánchez su primera legislatura. Es verdad que lo recuerdo recibiendo, por ejemplo, al barco en Puertos Españoles. El Aquarius, el día de mi toma de posesión. Justo el Aquarius, exactamente. O sea, es como hay un momento donde tú sientes algo se mueve. Y eso en política es siempre a favor, yo siento. Pero claro, luego habría otro momento, que es la dificultad con la que se llega a conformar el primer gobierno de coalición. ¿Por qué te pregunto? Porque de alguna forma, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hay como comunicadora política la idea de que se repitan 4 elecciones en 4 años y que siempre haya el mismo resultado, de alguna forma es como decir, estamos deteniendo la democracia 4 años. ¿Cuánto tarda el presidente Pedro Sánchez en entender que ya no podía gobernar solo? Fíjate, yo creo que, lo cuento bien en el libro, cuando en política hueles la línea de meta, tienes que cruzarla. Okay. Y creo que en una frase se sintetiza perfectamente lo que debes de hacer siempre. O sea, es horrible las repeticiones electorales y siempre salen mal. Y aquella repetición electoral... 2019 estamos... 2019, se gana el 28 de abril de 2019 las primeras elecciones, y entonces hay una condición de posibilidad de que pueda, 90 años después de la Segunda República, piensa que yo soy del 14 de abril. O sea, todos los días mi cumpleaños se funda la Segunda República en Eibar. Tiene mucho de numerología, tú es verdad, ¿eh? Es una cosa curiosa, Laura, pero es así. Y luego también son del Titanic, ¿eh? Pasan las dos cosas. Entonces, fue un momento más Titanic que me dio muchísimo miedo. Yo es algo a lo que siempre me opuse. Hay un momento en el libro que no lo vamos a contar tal cual, pero sí vamos a hacer un poco el tráiler, donde Pablo me pide. Y Pablo es una persona muy elegante, que diferencia muy bien el ámbito institucional, pero desde un punto de vista más de amistad y personal, me envía un mensaje para tratar de evitar la repetición. Aquella repetición electoral, el 10 de noviembre, te va a sorprender lo que voy a decir ahora, que es una fecha a la que le tenía bastante paquete, como consecuencia de la repetición, se pudo perder esas elecciones. Se pudo perder. Sin embargo, el destino hizo... ¿Fue un error esa repetición electoral? Siempre son un error. Fíjate tú que el 10 de noviembre... mi mujer Sandra estaba embarazada, Laura, y de repente aparecía el mes de noviembre y Naya no nacía todavía. Y de repente digo, ¿a qué nace el 10 de noviembre? Y nació el 10 de noviembre. Sí. Y era una fecha la que tenía, que hoy en día es una fecha que me encanta porque es el cumpleaños de Naya. Claro. Increíble, ¿no? Pero fue un momento que pudimos superar. ¿Qué pasó? Yo no buscaría culpables. Sí creo que era todo mucho más fácil. Pues luego se logró en 24 horas. Sí, fue muy rápido. Probablemente porque entraron las personas que podían conectar de verdad y que se tenían lealtad y silencio.
Pero más allá de eso que puede pasar, tenía que ver con algo que ya está superado felizmente, que eran dos tradiciones distintas en la izquierda tratando de integrarse. Y poca practicidad, poco terreno de juego, 90 años, o sea... Sí, sí. En fin, era un gobierno de coalición progresista que nos decía, para que los espectadores lo entiendan de una manera sencilla, al menos desde la pasión en la que yo lo vivo, era un gobierno que existió y que nos venía a decir a todos los españoles, este gobierno de coalición progresista que existió hace 90 años, que sepáis que estaba antes de la transición y antes de esta democracia y vuelve, regresa. Claro, ¿cómo eres capaz de personas inteligentes que conformaron ese gobierno, leídas, que, en fin, conceptualmente y las tradiciones chocaban, ¿no? Y luego la legislación de gobierno pues hace que de alguna manera pues puedas integrar esa unión. La ¿no? misma cultura de coalición que se tuvo que ir construyendo sobre la marcha, porque había Sin mucha duda. gente que reaccionaba con incertidumbre también y con desconcierto sobre lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Por la falta, vamos a decir, de ejemplo práctico inmediato, pero claro, luego cuando ya las 23J, ya nadie dudaba de que iba a haber un gobierno de coalición. Sin duda. Siembras la semilla, nunca mejor dicha la palabra, y de pronto ya cosechas después. Tú eres plurinacional, ¿vale? Claro. O sea, que eres española y eres... Sí. porque además, oye, vienes a España y eres de España. Eso es. Pero piensa una cosa, en la historia de España todo es imposible hasta que interesa. Hasta que interesa. Así es la historia de España. Es un buen titular este, pero luego me va a servir para otra cosa. Pero bueno. es así. O sea, entonces, ¿qué quiero decir? Que quien no estuvo convencido al principio, Ya lo estaba... ya lo estaba después. Claro, es Sin que duda esto que alguna. acaba de decir es clave, porque claro, un gobierno de coalición, digamos, sabiendo ahora cómo está también la aritmética parlamentaria y cómo Sí. estamos viendo incluso también el devenir de las encuestas, cómo estamos viendo las elecciones autonómicas y municipales, en fin, claro, es obvio que si, digamos, el Partido Socialista quiere revalidar otra vez Moncloa, necesita contar con una izquierda que esté medianamente sólida. Sin duda. Esto de 23J, y tú lo has dicho en más de una ocasión, empieza con una especie de problema. Y es que de alguna forma, Sumar, más allá de cuál haya sido su intención inicial, sin Motor Podemos no sumaba. Ahora estamos 2026. Eso no parece haber cambiado. ¿Qué nos llevamos de esta experiencia de Sumar, a tu juicio como consultor político, de cara a querer, por ejemplo, mantener un gobierno? A ver, yo creo que la lealtad y la fraternidad no se puede perder. Creo que vamos a tener elecciones en Andalucía este domingo. La izquierda pues, va a estar en una posición que no es la habitual. Por ejemplo, si la comparas con las elecciones generales, y habrá que resetear. Pero lo más relevante de todo eso para mí es entender que, porque lo siento ya, empiezo a sentirlo. Yo primero siento y luego pienso. Yo creo que se pueden ganar las elecciones generales, ganar y gobernar los próximos 4 años. ¿Ok? Pero hay que hacer didáctica, hay que explicar lo que ha pasado. Estos 8 años, ese gobierno en minoría, preguntas que me estás haciendo y que están en el manual. Ese gobierno de coalición progresista, que al principio había dudas, que incluso tuvo una repetición y que luego se hizo más fuerte y tuvo más musculatura. Ese gobierno de coalición progresista que casi nadie discute. Y ahora, ese millón de electores de la izquierda, que el Partido Socialista tiene que tener la conexión con su izquierda a la izquierda para darle espacio y también para multiplicar y triplicar ese espacio, que se puede hacer y es lo que hay que hacer, mucho más que el 2023. Y además, en el caso del Partido Socialista, 700.000 electores que votaron a Pedro hace ya casi 4 años y que hoy están en el bloque de la derecha. Y hay que preguntarse por qué. Y tiene todos los elementos para lograrlo. Y para eso, ¿sabes qué hay que hacer? Ocupar los espacios. Entonces, te voy a decir una cosa. ¿Cuántos ministros han venido aquí? No, pero quiero que lo escuchen y No, saben que lo digo con cariño. No han venido. Tampoco han venido algunos representantes de otras izquierdas que seguramente les hemos escrito y tampoco han querido. Entonces, venir, ¿eh? las culturas de coalición se construyen en espacios como Canal Red. Es muy importante lo que estoy diciendo. ¿Qué ha pasado? Que durante los últimos 5 años no se están ocupando todos los espacios. También los espacios, como hacéis muchas personas aquí, en otros medios. Y hay que hacerlo desde una muralla de valores, principios y convicciones y con tranquilidad. Y, por cierto, respetando lo que votan los españoles. Voten a quien voten. Son españoles votando. Entonces hay 700.000 que están. 350.000 de ellos, por ejemplo, en el Partido Popular. ¿Por qué? El centro no existe. Yo soy de la generación de la democracia, tengo 45 años. Gente más joven que yo. ¿Qué es esto del centro izquierda, centro derecha? Eso explicó una España de 37 millones del año 1977. No era el 2026 que va hacia los 50 millones. Entonces, estamos en otro momento. ¿Qué hay que entender? Bueno, vamos a construir una idea que puede parecer sencilla, pero que creo que es ganadora, que es unir generaciones,
unir territorios y unir ideologías. Siendo izquierda, pero ¿sabes de qué se trata? De que los que no son de izquierdas también entiendan que en la izquierda está su causa mayoritaria. Y voy a decir una cosa, lo empiezo a sentir, y lo digo de verdad, que creo que se pueden ganar las elecciones generales, ganar y gobernar los próximos 4 años, y se trata de explicar un país y concretar ese país. Cuando empiezas a explicar cosas, por ejemplo, últimamente estoy explicando la España plurinacional. Estamos de vuelta ahí, ¿eh? Total. Total. Acordaros, Podemos lo recuperó en su momento como discurso. Sí. Yo cuento que desde los 18 años, con mucha humildad, izquierda plural, derecha plural, porque a mí me gusta decir izquierda, derecha y punto. O sea, para entenderlo, al menos generacionalmente yo tengo ese toque. Pero ¿dónde está el problema? Hubo un tiempo, en los años 70, donde casi como una sinécdoque, o sea, oye, decir pero no decir. ¿Dónde está la bolita? Llamemos nacionalidades a lo que son naciones, técnicamente hablando. Nacionalidad está en la Constitución. Nacionalidad es Euskadi, es Cataluña, es Galicia, y pluri será, porque son varias, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay con la plurinacionalidad? Euskadi es una nación, Cataluña es una nación, Galicia es una nación dentro de España, y España es un Estado plurinacional del sur de la Unión Europea, y a mucha honra. Hay que hacer didáctica, hay que explicarlo, hay que ilusionar. Hay una España de naciones, y antes hay una España de autogobiernos. Hay una monarquía, y claro, una monarquía plural. Hablemos las cosas para poder entendernos. Y por cierto, respetando a cada uno. Yo, hace 5 años, cuando tuve que salir de Moncloa, por las circunstancias que cuento en el libro, de ese agujero grande en el corazón, porque a mí la Moncloa me salvó la vida, me prometí algo. Cuando dé alguna entrevista, sé directo, Iván. A los periodistas, contéstales directo, a corta y el pie. Me decía mi hermano Chema, mi hermano Manu, mi hermana Lourdes, yo soy muy familiar. Enano, ve al tema, ¿vale? Como cuando te vemos más allá de la televisión. Y voy a ir al tema, y voy a ser claro. España es un Estado plurinacional del sur de la Unión Europea, y a mucha honra. Y esa es una idea poderosa, que hay que recuperar. Es una idea poderosa que también encuentra mucha reacción del otro lado. Y ahí es donde quiero también entrar. Hay una cosa que tú dijiste en una entrevista con el director de esta cadena, Pablo Iglesias, hace ya mucho tiempo, en otra vuelta de tuerca, donde dijiste, claro, una de las cosas que quedan claras también es que no es lo mismo gobernar que ganar el poder. Claro, nosotros estamos viviendo un momento en el que vemos lo que ha ocurrido con el exfiscal general del Estado, lo que ha ocurrido con el hermano de Pedro Sánchez, lo que ha ocurrido con la esposa de Pedro Sánchez, incluso ahora siendo acosada hace tan solo unos días por Vito Quiles. Es decir, estamos hablando del presidente. ¿Hasta qué punto tiene Pedro Sánchez ahora mismo poder, Iván? Bueno, es que en realidad es la gran pregunta, y tanto Pablo como otras personas y como jefe de Moncloa, yo creo que conozco muy bien el estado del sistema y el país, y el poder no está en el gobierno. El poder siempre está en los ciudadanos. Tú en el gobierno tienes el gobierno, que no el poder. Ahora, el gobierno dentro del Ejecutivo, claro que hay 3 tipos de poderes. Proteger, ejercer y expandir. Yo como jefe de Moncloa o como un asesor me dedicaba a proteger al presidente. Pero el gobierno tiene la oportunidad de la parte ejecutiva ejercerla y expandirla. No tiene ese poder que imaginamos, pero sí un poder de didáctica, un poder democrático. Claro. E insisto, si tú quieres ser presidente de este país, tienes que ser capaz de garantizar la convivencia. Alberto Núñez Feijóo no fue presidente por 20.000 votos en 4 provincias, 3 comunidades plurinacionales, Euskadi, Cataluña y Navarra. ¿Qué sucede? Que la Valencia plurinacional te está observando. Dice, ¿y esto qué sucede? Que Castilla y León, que es una autonomía que tiene 2 autonomías dentro, con León mirando, te está observando. Es que este es un país que no te lo comes en un día, es un país fascinante, diverso, plural, que tiene esos 2 espacios. En Andalucía, ¿por qué Juanma Moreno tiene esas cifras estratosféricas? Saque por 1, por 2, no importa o no la mayoría absoluta. Porque la derecha plural es un espacio muy competitivo que le impide muchas veces a la izquierda, sobre todo cuando no tiene tiempo, como es el caso, poder competir. Pero no es el espacio mayoritario técnicamente en el Madrid de F, todo lo contrario. La España plurinacional tiene un reverso que es Vox, que es la España uninacional. A partir de aquí... No el Partido Popular, dirías. Bueno, el Partido Popular tiene que elegir, se está todo el día eligiendo. O no eligiendo. Está en disputa. O no eligiendo, porque lo que puede pasarle este domingo es o eres derecha plural o
sigues con los acuerdos con Vox, ¿no? Las cifras estatales, siendo sinceros, son de acuerdos con Vox. Digamos que ha tenido 3 años Alberto Núñez Feijóo para demostrar que podía y quería ser presidente con esa corriente de derecha plural. No ha sido así, o sea, en ningún momento se ha ofrecido para apoyar unos presupuestos al gobierno, por ejemplo. Yo voy a explicar una cosa, o sea, si tú... hace tiempo que no lo cuento, lo voy a contar. Hay un truco, técnicamente, que forma parte de la materia social que somos. España es una democracia fundada en el pacto. Y hay un cierto mito. Vamos a coger la parte del mito de la transición y vamos rápidamente a poder visualizarlo. Año 1977, Pactos de la Moncloa. Adolfo Suárez, Felipe González Márquez. Felipe, presidente. Felipe González Márquez, año 95, José María Aznar López. Pacto de Toledo, las pensiones fuera de la lucha partidista. Era el sentir en ese momento. Después de una crisis económica en el 93 dura, José María Aznar López, presidente. José María Aznar. José Luis Rodríguez Zapatero. Pacto por las libertades y contra el terrorismo. Zapatero, presidente. Zapatero, Mariano Rajoy Brey, el samurái que meditaba en San Censo. Artículo 135 de la Constitución. Ese mayo de 2010, ¿os acordáis? El samurái Mariano Rajoy Brey, presidente. Mariano Rajoy Brey, presidente. Pedro Pérez Sánchez Castejón, artículo 155 de la Constitución. Eso es. Pedro Sánchez le aplica el artículo 100 de la Constitución con la moción de censura que hemos hablado del 2018. Pedro Sánchez, presidente. Y dirán, voy a decir un momento artículo 155, porque lo explico muchas veces en La Vanguardia y voy a explicar por qué siempre he defendido los indultos dentro del gobierno y la amnistía dentro del gobierno y fuera del gobierno. Tienes que ser un político libre para ser primer ministro. Tienes que ser capaz de garantizar la convivencia. Yo respeto otras políticas de convivencia que tengan los demás. Cuando sucede una ilegalidad, puede ser artículo 155 o otra cuestión, eso es el castigo. Pero luego viene el perdón, que son los indultos, en lo que yo creo. Y por supuesto la amnistía, que es el olvido. No hay democracia más fuerte, para mí, que la que es capaz de perdonar y olvidar. Y no hay que tener miedo en esta materia y en otras. España se ha demostrado en estos 8 años, y se demostrará ahora con la amnistía, lo democracia fuerte que puede ser, pero no puedes parar esa democracia y esa fortaleza, tienes que seguir avanzando. Y esto es una idea, insisto, como ciudadano, la mía, se puede tener otras y las respetaré, pero las explico. Yo creo que ahí es verdad que ha habido un momento de oportunidad que Pedro Sánchez ha sabido calibrar bien en los últimos tiempos, pero claro, del otro lado, como decíamos, está una derecha que, como tú acabas de decir, está decidiendo. Claro, nosotros no podemos controlar lo que haga otro, pero creo que de alguna forma también calibramos ese sentido común de lo que va ocurriendo. Has dicho, PP tiene que decidir. El PP tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. No se han sentado a apoyar presupuestos, no están dialogando casi siquiera, eso se nota mucho y la gente lo siente. Dices, la España uninacional la representa más bien Vox. Si yo te preguntara, ¿quién está representando en este momento el trumpismo en España? ¿Tú dirías Vox o Isabel Díaz Ayuso? Bueno, Isabel Díaz Ayuso representa el ayusismo, ¿no? Que tiene, igual sí, es algo singular. Que tiene técnicamente puntos que pueden conectar con ciertas corrientes de corte autoritario, sí. Pero voy a explicar una cosa sencilla. Es un modelo diferente, donde el PP obtiene mayoría absoluta, y tiene también que ver con lo siguiente, en mi opinión. Sé que no es fácil dar con la tecla, ¿vale? O sea, la última vez que ganó la izquierda en Madrid, sin contar la primera de Gabilondo, yo tenía 14 años, o sea, lo digo, tengo 45, para que los espectadores lo tengan presente, pues sobre todo si hay, oye, mujeres de 18 o chicos de 19, que lo entiendan bien, ¿no? Pero vamos a explicar una cosa. Hay una idea poderosa que puede emerger en Madrid. O sea, Madrid no tiene por qué ser capital iberoamericana solo, no tiene por qué ser esa capital Madrid DF que están construyendo. Puede ser capital iberoamericana, pero puede ser también la capital plurinacional de España. Pero debes de ser audaz. Porque discurso hay, proyecto hay, avanzar es posible y hay que hacer didáctica. Y a ver qué dicen en el otro lado. Recuerda a todo el mundo que el censo en Madrid es el 15%. Sí. El 85% restante es el resto de España. Entonces, una cosa es la almendra, otra cosa es la M30 y otra cosa es qué proyecto pones encima de la mesa frente al Madrid DF. Y yo, te lo dejo aquí, ese
esa Madrid capital de todos los ciudadanos, de todos los españoles, es existencial, se puede organizar, porque las comunidades, Laura, tú lo sabes perfectamente como estratega, o sea, no se crean. Simplemente tienes que poner los medios para que se reúnan y se congreguen. Sí, sí. También es capital plurinacional de España. Quiero hablar de una cuestión material, precisamente porque hemos hablado también acerca de la plurinacionalidad, y me parece interesante que hayas querido ir ahí. Debo decir, me hace pensar también por dónde está pensando Iván Redondo en este momento, que tiene que ver con estas tres fracturas de España que planteas también en el libro. Una es sin duda la plurinacional. Quiero hablar de un tema material que se ha puesto sobre la mesa y que es particularmente relevante ahora mismo, que es vivienda. Es uno de los, vamos a decir, grandes dramas de este país. Para cualquiera que viva aquí con o sin DNI español, el drama de la vivienda está en la conversación. Tal vez un poco como pensiones en algún momento, podríamos decir. Es intergeneracional, es un drama para cualquiera, incluso para quien puede pagar a duras penas un alquiler en este momento. ¿Hasta qué punto tú sientes que este tema en concreto podría cavilar de alguna forma el resultado electoral? Y si es así, ¿qué está faltando en el gobierno ahora mismo para apropiarse, pero de verdad, de ese tema y darle una salida? Yo creo que la izquierda tiene los jugadores y las jugadoras para poder conquistar la mente y los corazones en materia de vivienda, pero demasiados planes, demasiado tiempo. Y aquí hay un catacrack. Estamos hablando ahora. Yo ayer mismo vi en un anuncio una habitación en Madrid DF, 950 euros. ¿Os parece normal? Ya. Si no tengo nada más que decir, es que los españoles, las viviendas que construyen, no solo no se las pueden pagar, sino tampoco las pueden alquilar, ni tan siquiera una habitación. ¿Es que eso no remueve a nadie? Bien, hay que hacer el catacrack. Y a partir de aquí, lo podemos llamar pacto de Estado. Yo he reivindicado muchas veces, si España es un Estado plurinacional de la Unión Europea, pues pactas con todo el Estado y con sus diferentes integrantes. Eso también son los partidos transversales, plurinacionales, no solo es PSOE-PP. Lo digo porque, bueno, los que me siguen en La Vanguardia, en la sala de Carra todos los lunes, están acostumbrados a estos giros que suelo explicar. Los pactos de Estado pueden ser sexys, no tiene por qué ser algo que parece plomizo, ¿no? Entonces yo creo en eso, también creo que la izquierda, esos parques que ha construido, tiene que ser capaz de garantizar la seguridad en los mismos, pero también pienso, porque es así y es la democracia en la que yo creo, que a mí no me gusta que se cuenten nacionalidades cuando hablamos de seguridad. Lo que hay que hacer es combatir el delito. Aquí hay una inversión de temas que los mejores comunicadores de este país tienen que salir y tienen que empezar a hacer didáctica porque España está ahí. Pero claro, se produce muchas veces lo que Elizabeth Noelle Newman explica en La espiral del silencio. Y tanto en vivienda como en otras materias, Laura, hay una espiral del silencio que hay que romper. Entonces hay que despertar, porque está todo el mundo ahí, no lo dudemos, están ahí. Y muchas veces este millón de votos que está en la abstención necesita ese propósito movilizador. Entonces, te doy la razón, es el tema, pero el tema es España. Y a partir de ahí, enganchamos. ¿Por qué es España? Y esta España plurinacional, porque hay que beber de varias fuentes, de la generacional, de la territorial, de la ideológica, hay que beber de la vivienda. Pero ¿qué sucede? A veces desde el otro lado, cuando tú estás gobernando, dices, no, vivienda, ¿qué dicen las cifras? Por aquí, por aquí. Hagamos un giro verbal, un in y un out, una frase, un soundbite. Un teléfono. Presupuesto. No es eso. Ya. No es eso. Más importante es explicar con pasión, con emoción, a dónde quieres ir y cómo lo vas a lograr en tiempo récord. Y eso es una oportunidad para todos, ¿eh? Y para empezar, con la máxima humildad de decir, no hemos dado con la tecla, sí se empiezan los grandes discursos, pero ahora sí lo vamos a hacer. Y le das a la tecla intro del ordenador. Pensando precisamente en esto, hay una figura que empezó a congregar, y digo empezó porque, claro, ahí también quiero tu opinión como comunicador político, empezó a congregar ciertos apoyos, cierto interés, que es Gabriel Rufián, desde un espectro más bien desde las izquierdas, izquierda del PSOE. Y claro, es verdad también que en un momento tuvo un despunte, mucha gente hablaba de la fórmula Rufián, ¿no? Y también se ha desinflado, de pronto, muy rapidito. Es decir, por eso digo, empezó a despertar y ahora mismo no sé en qué estadio está. Pero claro, ¿qué es lo que nos llamaba la atención de Gabriel Rufián a tu juicio? Porque tú has hablado de movilizar a la abstención y me da la impresión de que por ahí va un poco la idea, pero no sé qué es lo que faltó, porque ahora ha vuelto a estar un poco en cero. Ya nadie habla de la fórmula Rufián, parece que, no sé si se ha frenado, estamos a la espera a lo mejor de otro acto, no lo sé. Seguramente de más actos, ¿no? Pero entro ahí. Vamos a explicar la importancia de la participación y la importancia de la abstención, ¿no? El próximo domingo en Andalucía
hace 4 años Juanma Moreno consiguió su mayoría absoluta con un 54% de participación. Ahora subirá un 60, un 58. Cuando vamos a generales no, superamos el 70. Digo para que veamos un poco, oye, cuidado. Esto es así. Gabriel Rufián. Voy a plantear a su reverso, que es Sílvia Orriols, de Alianza Catalana. Ella tiene 22% ¿sí? que le vienen de Vox y es independentista en Cataluña. Bien, paralelas que convergen, ¿no? No van a cruzarse nunca, convergen. Gabriel Rufián, independentista, pero que gusta en el resto del Estado. Además, él sí que es muy plurinacional, no solo independentista, casi es más plurinacional porque su vida, según me dijo la última vez, pues es Euskadi, Cataluña y Madrid DF. ¿Dónde creo que han acertado? Yo creo que Gabriel tiene razón en lo que dice. Creo, por otra parte, que muestra algo que igual todavía no está conceptualizado, pero que es ganador para esa izquierda del PSOE, que es el líder de líderes, la líder de líderes. Y entonces, cuando con diferentes personas, recientemente con Irene Montero, nos plantean no un ticket, sino nos plantean esta visión de líder de líderes, desde esa fraternidad, generosidad y empatía, se acierta. Ahora bien, yo no sé quién va a liderar ese espacio. O sea, tienen razón, empieza de abajo arriba, hay que estimularlo, hay que apoyarlo. El Partido Socialista lo tiene que ver como una gran noticia. No ver la anatomía de la matemática política y si me quitan de aquí y de allí, que no va así, que te multiplicas. Tú conoces bien al Partido Socialista, así que entiendo que intuyes que a algunos les molesta. Y a muchos les apasiona, pero y otros te mandan. Yo siempre he tenido una conexión especial con la militancia socialista, no con la dirección en muchos puntos. Yo era una persona de confianza no de la dirección, sino del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y del primer ministro. Siempre ha sido así. Y probablemente en ese ideas más que ideologías y personas más que partido, metodológico para mí, porque la ideología es fundamental, pero primero, cuando escucho cosas y quiero aprender, pues me pongo un método. Claramente, a veces siempre existe ese punto, ¿no? O sea, si aquí hay 2 votantes, pues no a uno y uno, sino me quedo con los 2. Y en realidad no sumas después, ¿no? Entonces, no es eso. Ahí no hay nada que hacer, no es un camino. Creo que además eso se va a revertir después de Andalucía. Y lo siento así. Cuando la izquierda enamora es cuando hay unidad en la izquierda. Y la unidad de la izquierda no son solo las personas y los líderes, sino son muchos más aspectos, ¿no? Ahora, el domingo en Andalucía dicen, oye, Adelante Andalucía va superada por Andalucía, es lo de menos. ¿Sabes en qué me voy a fijar, Laura, esa noche electoral? En el porcentaje de voto de Vox y la suma, que ya sé que 2 más 2 no son 4, pero que pueden ser 6, o pueden ser 2 solo. De Adelante Andalucía y por Andalucía, no me importa. Me voy a fijar en eso, porque parte de la campaña andaluza ya está saldada, pero no la batalla que empieza con municipales y autonómicas en 2027, primera vuelta técnica de las generales, y la segunda vuelta técnica para mí, que es, he dicho por decir, bueno, ya sabes que yo pues trato siempre de mojarme, pues el 18 de julio de 2027, por ejemplo, pues una fecha para las elecciones generales. Bueno, entonces, cuidado, esto queda en la hemeroteca. Pues por ejemplo, no, pero es por decir, ¿no? O sea, porque me gusta hacer didáctica. Ahora bien, creo que hay que pasar de la comunicación a la acción. Y eso es un mensaje que envío desde Canal Red a Gabriel Rufián. Esto me parece interesante porque, claro, tú hablabas de la lealtad para construir precisamente esa unidad que tú dices que puede enamorar y que en este momento además sería útil para sacar a gente de la abstención. ¿Fue un error el de Yolanda Díaz Salvetar y Irene Montero? Bueno, yo lo he explicado incluso en aquel momento, aunque no hago tele desde hace 5 años, me pidieron volver a mi casa y lo expliqué en directo. O sea, por supuesto que sí, o sea, sumar con Motor Podemos. Una persona seguidora de Canal Red el otro día me enviaba un mensaje privado y decía, si hubieses patentado ese concepto, hoy tendrías un capital emocional enorme. Le digo, bueno, lo que quise explicar entonces es, mira, te voy a decir una cosa sobre Irene, que le conté un día a Juanma del Olmo, ¿no? Que también es un buen amigo. Hay un momento con Juanma donde Irene era ministra, ¿vale? Yo ya no estaba en el gobierno. Y claro, hay un momento donde le digo, ¿sabes de qué me interesa Irene Montero? O sea, además de que la he podido conocer en momentos puntuales, yo siempre mucha más relación con Pablo Iglesias. Ahora, como está él no en activo y Irene sí, pues me fío mucho en Irene. Pero ya entonces le dije, comiendo un día, me va a interesar cuando no sea ministra. Y este es el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas, estos 3 actos en la vida, ¿no? Que también están en el libro, en el manual, que es muy interesante ese primer acto que vivió Irene, ¿no? De su vida, pero este segundo acto lo está escribiendo.
y hay que estar muy atentos. Entonces, en ese primer acto fue muy injusto que eso sucediera, pero es que era muy poco rentable en el negocio de los votos, por decirlo de manera clara. ¿Por qué? Porque necesitas enamorar, necesitas buscar esa conexión. Y sí, Magariños fue un error enorme y bueno, pues tuvo consecuencias, además de presentarte en unas municipales y autonómicas que no tienen ningún sentido para unas generales. Es que no tienes distorsionar el mercado y yo creo que generó, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana muchas dificultades de poder ir unidos. Y te digo más, lo mismo se llega a ir unidos y se está a punto de penalti para una reedición del gobierno progresista de entonces y plurinacional. Esto es así. Entonces, bueno, de todos modos, la vida hace círculos, ¿no? Como tú y yo. Ya, imagínate. 10 años después. Toda la vida es círculos, lo dices más de una vez en el libro. Y es así, es así. Entonces, incluso con las fechas, ¿no? El cumple de Naya, pero era la repetición electoral. Esto es. Entonces, hay que estar abiertos. O sea, las personas evolucionan, es súper interesante. Yo no sé quién soy, o sea, pero sí voy descubriendo en la vida quién no soy, lo tengo claro. Y como es mi caso como el de muchas personas que nos están viendo. Entonces, en el caso de los políticos hay seres humanos que viven situaciones límites, que aprenden cosas, que mejoran, que se amplían. Yo escucho y luego entender el momento, ¿no? ¿Por qué digo esos 700.000 electores y ese millón? Y que la izquierda tiene que ser la causa mayoritaria, que ese es el propósito para PSOE y a la izquierda del PSOE. Tiene que ver con la clase media, que es un palabro, pero que la generación de la democracia la ha leído en los libros de texto. No existe. No existe. No existe en vivienda y todo el mundo calla. Dice, ¿pero cómo existe una clase media si 950 euros te puede costar una habitación? Entonces, ¿cómo no va a haber proyecto? Es que lo hay, pero ¿dónde está esa idea de España? Y en mi opinión, estamos en un momento en el que los mejores estrategas, los mejores comunicadores tienen que unirse con generosidad y no pueden nuestros representantes públicos no seguir la línea. Tengo dos preguntas finales. Una es un poco más personal, porque claro, yo también soy comunicadora política, he hecho asesoría política mucho tiempo antes de hacer lo que de verdad me gusta, que es el periodismo, sin duda. Pero claro, tú como consultor profesional, que es como te presentas, te enorgulleces de algo que también ha salido en esa entrevista, que es que puedes trabajar, y has trabajado de hecho con el Partido Popular y el Partido Socialista, y lograr resultados efectivos con uno y con otro. Y sabemos que hay ideologías contrapuestas entre uno y otro, y seguramente también proyecto y programa. ¿Tienes líneas rojas a la hora de aceptar a un asesorado? Sin duda alguna. O sea, yo siempre he intentado, son diferentes etapas en tu vida, creo que en el manual, en el libro lo cuento bien, la etapa de asesor, Laura, pues necesitas debutar. Y tienes una ilusión y entonces un asesor plantea recomendaciones, consejos y alertas y nunca le va a condicionar una ideología a un cliente. Pero del asesor pasé a ser estratega, luego pasas a ser jefe de Moncloa o jefe de gabinete. Entonces, son diferentes puntos, ¿no? Probablemente quien me hizo el toque de Midas en un momento determinado, en abril de 2016, fue Pablo Iglesias cuando me presentó en ese mítico ya, que nos decimos tantas cosas sin saber que vamos a compartir un gobierno de coalición progresista en el futuro próximo, pero trayendo ese futuro al presente, hay un momento donde él me presenta, que la verdad es que fue muy curioso, y viene a decir, pues lo que yo también sentía cuando estaba con el Partido Popular e intentaba tener un trabajo profesional y tuvimos los resultados improbables que logramos, ¿no? Es una pena que siempre haya trabajado para nuestros adversarios. Entonces, no lo rompo, pero esa presentación de Pablo, él capturó mi alma en aquel momento y siempre ha sido así, ¿no? A ver, yo soy una persona progresista, tengo que ser conservador muchas veces para ser progresista. ¿Por qué? Hoy hablo como Iván Redondo, que muchas veces en mi vida pues, no ha sido así, pero yo ahora lo puedo hacer. Y quiero conservar la sanidad, quiero conservar las pensiones, quiero conservar la dependencia, quiero conservar un Estado en el que creo y quiero recuperar la clase media, pero no como una idea neoliberal, sino como una idea ciudadana sencilla de que, por favor, garanticemos proyectos de vida a la gente. O sea, que al final, en última instancia, prioridad uno es eso, o sea, no otra cosa. Y eso me motiva. Y entonces, ¿mi propósito cuál es? Una España mejor. Pero me mojo. Creo que es importante. Sé que a muchos les está sorprendiendo, que España es un Estado plurinacional del sur de la Unión Europea. Sin duda lo que has querido decir hoy, me queda clarísimo. Y a mucha honra. Y hay que explicarlo, hay que salir al campo, sin miedo, sin miedo. TikTok es importante, pero también hay tiquitaca. TikTok y tiquitaca. Y aquí hay tiquitaca. Por ahondar de todos modos, ¿hay algún asesorado del que te arrepientes?
Yo tengo uno en la cabeza. No, pero bueno, te cuento, pero yo he hablado muchas veces con él. O sea, yo creo que en la vida tienes que vivir los momentos, tienes que agradecer quienes te dan las primeras oportunidades. Yo tuve una primera oportunidad con Xavi García Albiol, que todo el mundo sabe que, es el que tenía en la cabeza. Que ganamos. Fue increíble, no se vio venir, y creo que no hacemos spoilers, ¿no? Pero en el manual explico perfectamente algunos de los sentimientos. Xavi es amigo mío, nosotros tenemos planteamientos ciudadanos totalmente diferentes, pero en ese punto, que me parece que es súper importante, también el huevo o la gallina. Pues tenías que romper para hacer una tortilla, ¿no? El huevo. Entonces, tienes que empezar. Es verdad que fue un inicio muy fulgurante, entonces le agradezco que me diera esa primera oportunidad, pero también lo explico en el manual, explico algunos puntos que fueron difíciles para mí, pero claro, yo no soy el cabeza de cartel. Y en realidad, como le pasa a muchos abogados en la vida, ¿no? Pues bueno, pues tienes esas primeras oportunidades y agradeces al cielo tenerlas. Y yo lo agradezco. En fin, Xavi, ya le veis, o sea, está en estado puro, ¿no? Intento ver la persona. Entonces, creo que con las personas que me ha tocado trabajar, a todas les he sido muy leal. Yo no necesito el carné de ningún partido para ser leal. Todo el mundo me conoce. Una vez me dijo una persona de Podemos: a ver, Iván, si tú sí tienes militancia, ya llevamos tiempo trabajando juntos. Y me dijo Laura, 2 puntos, militas en el gobierno de coalición progresista. Ya tienes, ni tan mal. Ya tienes una camiseta. Y me lo dijo. Y es verdad, porque ya habíamos tenido muchas conversaciones de quién era yo con 18 años, de las cosas que me gustaban. Y militar en esa idea de gobierno de coalición progresista, pues también es entender que hay 2 espacios competitivos, como insisto, la izquierda plural y la derecha plural, ¿no? Pero es también tener claro que ese corte autoritario que viene, ese futuro terror, pues bueno, a mí me va a coger siempre en una posición. O sea, en la vida, si estás en el lado de la mayoría, lo primero que te tienes que preguntar siempre es, y mi mamá me lo enseñó desde pequeñito: a ver, Iván, un signo de interrogación, igual tienes que estar en otro lugar. Y eso es la espiral del silencio que hay que romper. Exactamente. Y la última es, ¿cuánto quieres volver a Moncloa? A ver, mi prioridad 1 es el Grupo Redondo y las 6 compañías, y luego mi familia, y mi mujer y mi hija. Pero si te llamaran por teléfono mañana... Pero lo digo porque mis necesidades están totalmente saldadas, lo digo de corazón. Ahora bien, yo creo en el servicio público. Veo el malestar, la corrosión, la ira, el resentimiento. Y conozco el Estado, el sistema y el país. O sea, mi corazón está sano, está muy fuerte. Y entonces yo, cuando me preguntan esto, me digo a mí mismo: a ver, Iván, ¿qué te dijiste hace 5 años? Sé directo, hombre. O sea, ni quiero, ni puedo, ni debo contestar de otra manera. Yo estoy preparado, si llega el momento, para regresar. Y si no llega, no pasa nada. Yo estaré en la retaguardia, seguiré escribiendo en La Vanguardia, vendré a Canal Red, que hoy debuto aquí, cuando tú me digas. Cuando quieras. Y con la misma pasión. Pero ¿qué clase de compromiso con la fortuna que has tenido tienes de verdad si no eres capaz de ser directo? Y tengo que hacerlo, y por supuesto con el permiso de mi mujer y de mi familia, ¿no? De poder decirlo así. Y no hay más, no hay más. Y entonces creo que si tienes una muralla de valores y principios y convicciones, yo no soy perfecto, yo cometo muchísimos errores. Ya os digo que la política es una sucesión de errores, pero también voy a decir una cosa: cuando tienes un acierto es un acierto absoluto. Es lo bonito de la política, dices, un súper acierto. La moción de censura. Entonces, bueno, tengo que estar a disposición. Eso. Iván Redondo está a disposición. En realidad el mensaje es para la gente que está escuchando. ¿Quién sabe? A lo mejor todavía te queda tu tercer acto, Iván. Y si es así, volveremos a conversar, porque seguro que saldrá otro libro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy en El Tablero. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Tablero.